del perfecto deportado, Sofocleto. Indispensable para quienes padezcan el virus democrático y se hallen en peligro de amanecer, el día menos pensado, en una plazuelita de la Cochinchina. Introducción. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, las autoridades de la época usaron como pretexto el asunto de la manzana. Pero la verdad es que, simplemente, al echarlos, Dios no hacía sino inventar un par de instituciones cívicas que con el tiempo habrían de tener muchísima importancia, sobre todo para los sudamericanos en un caso y para los norteamericanos en el otro: la deportación y el turismo. Efectivamente, en el mundo actual, los norteamericanos tienen casi el monopolio de la agricultura turística. Esto es, la siembra periódica de gringos y dólares por el orbe que les permite saber cómo viven los extranjeros, al tiempo que los extranjeros se benefician también apreciando cómo se visten los norteamericanos. En cuanto a la deportación, y gracias a ella, los sudamericanos hemos venido adquiriendo por vías de la experiencia directa muy sólidos conocimientos geográficos en general y una conclusión definitiva en particular: con la democracia no se juega. Sobre todo cuando la democracia la tienen otros, y pese a la frecuencia con que se habla del juego democrático. Ahora bien, sinónimo de juego es deporte, y esto nos hace pensar que tal vez la deportación venga a ser el deporte de los que quieren ganar sin competidores. Saliendo de la mitología, que, pese a todo, tiene sus valores, porque el Antiguo Testamento no lo escribió un solo viejito, sino varios, y alguna experiencia debían tener. Parece que el primer deportista, es decir, aficionado a deportar, consagrado por la historia, fue un descendiente de Jerjes y Artajerjes, llamado Gargajerjes, a quien se atribuye el repulsivo mérito de haber usado el verbo expectorar en su discutible equivalencia con el concepto deportación. Pie de página 1. Sí, ya sé que es absurdo llamar introducción al comienzo de un libro que trata todo lo contrario, cuál es la deportación, pero ¿qué le vamos a hacer? Es la costumbre, la fuerza de la costumbre, y también, lamentablemente, la costumbre de la fuerza. Como su nombre lo indica, Gargajerjes sufría de carraspera crónica y odiaba de tal modo a los cantantes que no dejó un solo tenor en Persia, deportándolos sistemáticamente, hasta que, con motivo de haber ordenado la deportación de los canarios, jilgueros y ruiseñores, sus oficiales comprendieron que el tipo estaba loco de pies a cabeza y dispusieron que el enano Antípator le cortara las amígdalas. Sin embargo, Gargajerjes era demasiado alto, por lo cual Antípator le cortó más bien otra cosa. No se sabe qué, pero lo cierto es que la voz de Gargajerjes mejoró muchísimo y en poco tiempo adquirió una gran reputación como soprano. Al nacer la democracia en Atenas, surgieron también las primeras voces de protesta contra las deportaciones, alegándose que ellas violentaban los principios esenciales del derecho. Según sabemos hoy, por la experiencia, eso era falso. Primero, porque los únicos que se violentaban eran los deportados. Segundo, porque en la deportación no juegan los principios, sino los fines. Y tercero, porque respecto al derecho, la deportación consistía precisamente en agarrar a un ciudadano con ideas propias y mandarlo derecho al extranjero. La deportación entre los griegos se llamaba ostracismo, debido al sistema de escribir en una ostra el nombre del agraciado con un viajecito a la frontera. En los países donde no había ostras, se usaba conchas. Actualmente, las deportaciones se llevan a cabo de una manera más simple y sin tanto protocolo, pero, sin embargo, dicho molusco, por lo menos en mi país, ha quedado como un símbolo, tanto del exilio forzado como de lo que piensan los protagonistas del tour respecto a los autores intelectuales de la expatriación. Porque, la verdad, se necesita tener concha para deportarlo a uno. Tocante al ostracismo, es conocido el caso de Arístides, quien escribió su propio nombre en una ostra a pedido de cierto analfabeto que lo detestaba de oídas solo por ser famoso, ya que en ese tiempo la inteligencia tampoco se le perdonaba a nadie. En efecto, lo desterraron, aunque el término desterrar no cabía en este caso porque el viaje a la frontera se hacía a pie y el deportado llegaba a su destino enterrado hasta la nariz si el evento se producía en verano, o convertido en un adobe con túnica si en el camino lo sorprendían las lluvias de invierno. La experiencia de Arístides fue terrible. Ya en el extranjero, su gobierno lo mandó a Líbano sin etapas,
tuvo que producir como 7 camellos juntos porque los fenicios se la hicieron muy dura, obligándola a trabajar desde que se levantaba el sol hasta que se caía Arístides, cuyo jornal ascendía a la suma de 3 panes sin mantequilla y 2 litros de vino diarios. Como era de esperarse, a los 2 años Arístides se volvió tuberculoso, a los 3 años se volvió dipsómano y a los 4 años se volvió a Grecia, apoyándose en la amnistía general y en un bastón. Lo recibieron con los brazos abiertos porque no podía cerrarlos debido a la artritis y se declaró oficialmente analfabeto para que nunca nadie, jamás, le volviera a tener envidia. Luego se fue a vivir en las montañas porque el destierro le había producido alergia a los mariscos, repulsión a las conchas y aversión a las ostras. También solicitó el divorcio. Al poco tiempo falleció, pobre pero enfermo, y su ejemplo ha quedado hasta hoy como una dura lección para todos los deportados que le siguieron en la historia del mundo. Que a uno lo saquen del país por cuestiones políticas, pase. Pero que lo saquen por estúpido, como Arístides, no tiene perdón de Dios. Hubo todavía 2 casos de extradición que tuvieron amplia resonancia en la Grecia de Aristófanes. Otro gracioso que también recibió su premio oportunamente con 7 años de residencia forzosa en Alejandría, cuando Metatarso de Samos y su primo, Fémur de Corinto, concibieron y llevaron a la práctica el proyecto de escupirle un ojo al rey para que éste, disgustadísimo, los deportara y en esa forma les facilitara conocer el extranjero sin incurrir en mayores gastos. Infortunadamente para ambos, los enemigos de la deportación habían arreciado sus críticas al gobierno por los últimos destierros, y esto hizo que el rey, después de limpiarse el ojo con una punta de la túnica, decidiera expatriarles únicamente las cabezas, previa amputación de las mismas, en el ágora. Así se hizo, en efecto, venciendo la tenaz oposición de Fémur y Metatarso, que insistían en ser deportados de cuerpo entero. Al final, el único extranjero que conocieron fue al verdugo Tafar, un egipcio de 2 metros que por las mañanas se entretenía talando árboles. A partir de aquel episodio, los enemigos de la deportación no volvieron a decir ni mus, y el mundo, por lo tanto, se empezó a llenar de griegos. Corriendo el siglo X, se consolidan en Europa 2 formas de expatriación, hasta ahora vigentes, una por las buenas y otra por las malas, consistiendo la primera en picárselas a tiempo, con rumbo desconocido, y la segunda en viajar por cuenta del gobierno, con todos los riesgos que esto presupone para la salud y la conservación de la epidermis en perfecto estado. En esta forma se desarrolló un intercambio turístico de carácter vertiginoso que daba con los políticos alemanes en Italia, con los italianos en Francia, con los franceses en España, con los españoles en Inglaterra, con los ingleses en Rusia y con los rusos hasta en la sopa. También se pusieron de moda el confinamiento en una región cualquiera del país, generalmente donde no había agua ni vegetación, para que el confinado no se la llevara tan fácil, y la inmovilidad domiciliaria, que era algo así como una deportación para adentro, porque el tipo no podía salir de casa ni para los temblores, sin peligro inminente de que la democracia le convirtiera el organismo en un festival de glóbulos rojos. El descubrimiento de América abrió nuevos y amplios horizontes a los deportados, ya que navegaban 80 días sin ver otra cosa aparte de agua, así como fantásticas posibilidades a los gobernantes interesados en sacudirse a toda la oposición en un solo charter marítimo, pasaje de ida únicamente, hacia las Indias Occidentales, que era como nos llamaban nuestros antepasados antes de venir a reproducirse un poco por acá. Pero ocurre que la deportación no es un simple capricho, sino un grado de cultura cívica y una especie de virus que, trasvasado el continente americano, encontró aquí tierras fértiles donde crecer, desarrollar y convertirse en una sólida institución política, en una filosofía unilateral, en una manera, como cualquier otra, de tener razón por walkover y en el sistema ideal para mandar a los enemigos de paseo. Porque, en efecto, organizadas nuestras repúblicas como entidades independientes, y obligados por las circunstancias a deportar españoles, terminamos incorporando la deportación a nuestro esquema natural. Así, empezamos a deportarnos los unos a los otros mientras, en Europa, la institución iba perdiendo el carácter folclórico político que tiene hasta hoy en América Latina. Desde luego, actualmente y en todas partes, se sigue deportando gentes bajo diversos nombres y etiquetas,
pero en la medida en que el derecho se consolida como estamento esencial de los pueblos, y nosotros somos tan inmaduros todavía, la deportación se va convirtiendo en un instrumento más y más obsoleto del poder. Por lo tanto, si bien sabemos que las deportaciones latinoamericanas se disolverán algún día entre las aguas de lo anecdótico, también es cierto que, mientras llegamos a nuestra mayoría de edad cultural e institucional, nos queda por delante un largo trecho matizado por estos capítulos sabrosos, tan hechos a la psicología de nuestros pueblos, que consisten en quitarle a un ciudadano cualquiera el derecho de vivir en su propio país, así como el de opinar según y conforme le salga del forro de los botones. Yo esto lo encuentro divertido. Para mí, la deportación no es algo trágico, dramático ni lóbrego, sino parte del complicado engranaje mental que constituye la realidad de nuestros países. Además, ya estoy casi acostumbrado a dejar el Perú contra mi voluntad y corro, por lo tanto, el peligro de convertirme en un profesional del exilio. Pero veo, sin embargo, que muchos miembros del club, para quienes la deportación es algo nuevo en sus vidas, se desconciertan y actúan, cosa perfectamente natural, como novatos, angustiándose, mirando fotos de Machu Picchu, buscando pisco en las bodegas, discurriendo por senderos equivocados y perdiendo lastimeramente un precioso tiempo que bien podrían dedicar a menesteres más prácticos y efectivos para que la deportación se convierta realmente en un viaje de turismo. Por otra parte, considero que mi valiosa experiencia en los terrenos del extrañamiento podría ser sumamente útil a quienes todavía no han debutado en esta clase de giras democráticas, donde nadie puede estar seguro de no participar algún día, ya que el ángulo más incómodo de la deportación sigue siendo hasta ahora el factor sorpresa. En consecuencia, para uso de los ya expatriados y de los por expatriar que ambulen en este valle de lágrimas, me ha parecido oportuno escribir el presente Manual del Perfecto Deportado, que aspira a convertirse en un volumen indispensable para todos ellos, dentro y fuera del país.